A continuación, tenemos unos ejercicios que se componen de una parte retórica donde se formula qué hay dentro de un intervalo de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta justa, de sexta menor, etc. ¿Cuántos semitonos y tonos hay dentro del intervalo? Y la segunda pregunta retórica que hay en los ejercicios es: una segunda menor o una tercera mayor o una quinta justa está compuesta por qué notas partiendo de una nota eje. Esos ejercicios y preguntas retóricas es muy importante desarrollarlas a partir de la siguiente explicación. Tenemos que las distancias de tonos y semitonos después se convierten en segundas menores, mayores, terceras menores o mayores, y se convierten en esos intervalos de segunda o de tercera porque se parte además de una nota eje. Entonces, existen los semitonos y tonos, los intervalos y las notas, que son las que nos dejan entender que cuando hablamos de segunda es porque hablamos de dos notas, que cuando hablamos de terceras hablamos de una distancia de una nota eje a una tercera nota. De do a re hay una segunda, de do a mi hay una tercera. Entonces, en el teclado, para que sea más comprensible, lo veremos así. Entonces, semitonos, bueno, esta señal es un punto de partida. Estos medios, así como se escriben con estos números, son distancias de dos notas, de dos teclas continuas, dos teclas. Entonces, miremos esto en el piano. Los semitonos se escriben un medio y son dos teclas seguidas. Cuando sumamos dos semitonos tenemos un tono, porque es este más este. Entonces, de aquí a aquí, sin decir todavía nombres de notas, tenemos un tono. De aquí a aquí tenemos tres semitonos: 1, 2 y 3. Entonces tenemos una distancia de tono y medio. Y así sucesivamente se pueden sumar semitonos que van a hacer que se creen distancias más grandes. Esos semitonos y tonos que se van sumando se van a convertir después en la música en que hay una nota eje desde donde se parte y otra nota donde se llega. Y así es como entonces vamos a conocer que hay intervalos mayores, menores, aumentados y disminuidos. Punto de partida siempre es la señal. Si tenemos que hacer este ejercicio de segundas menores, entonces el punto de partida puede ser esta tecla o esta. Es indiferente desde dónde. Digamos que es esta. Si vamos a hacer segundas menores y aquí tenemos un ejercicio de 12 segundas menores, entonces sería segunda menor, siempre se agrega desde la nota anterior. Entonces miren, estamos acá, desde la nota anterior, no sería desde la nota superior, se agrega el nuevo intervalo. Si esta es la nota superior, desde aquí creamos el siguiente intervalo. En este caso es de segunda menor, ¿sí? Entonces estamos creando continuas segundas menores. Es muy importante que no se confundan con
la terminología, cuando hablamos de semitonos, también desde otro enfoque musical, ya no matemático, estamos hablando de notas. Esos intervalos son los componentes de las notas. Entonces, una segunda menor en estas teclas, en notas sería re y mi bemol. Una segunda mayor sería re y mi. Pero entonces, para más claridad, vamos a realizar estos ejercicios retóricos. Aquí tenemos que ¿cuántos tonos o semitonos tiene una segunda menor? Una segunda menor es el intervalo más pequeño que tenemos en música y son 2 teclas seguidas. Segunda menor. Esto sería muy importante. Dice, ¿cuántos tonos o semitonos tiene una segunda menor? La pregunta está pidiéndonos números, porque estamos pidiendo semitonos o tonos. Entonces, una segunda menor, sea esta, cualquiera, que sean 2 teclas seguidas, nos está pidiendo un número. Entonces, la segunda menor, la respuesta es un semitono. Si en la siguiente pregunta dice ¿cuántos tonos o semitonos tiene una segunda mayor? En música no se escriben las M mayúsculas cuando se trata de intervalos. Entonces, si vemos el 2 solo, es porque es mayor, segunda mayor. Si lo vemos a continuación del número con una letra minúscula, va a ser la connotación de que es una naturaleza menor para el intervalo. Por eso tenemos tercera menor o tercera mayor. Asimismo, los intervalos se van a convertir en menores, mayores, aumentados y disminuidos. Si el punto de partida es este lugar, entonces hay que crear hacia abajo o hacia arriba para poder tener una segunda tecla y nota y que pueda existir eso que llamamos distancia o intervalo, porque recuerden que una sola tecla o nota no hace intervalo o distancia. Entonces, si necesitamos ver un intervalo menor desde acá, sería una nota superior o una tecla superior desde esta. Entonces en el teclado va hacia la derecha. Si es mayor, sigue yendo hacia la derecha. Si es aumentada, sigue yendo más allá hacia la derecha. ¿Cómo se ve eso en el piano, por ejemplo? Esta es una nota de partida. Ahora la pregunta que estamos haciendo retórica es ¿cuántos tonos o semitonos tiene una segunda menor? Un semitono. ¿Cuántos tonos o semitonos tiene una segunda mayor? 2 semitonos o un tono. ¿Cuántos tonos o semitonos tiene una tercera menor? 3 semitonos, 1, 2, 3 o tono y medio. Tono y medio. Tercera menor. Es muy importante que nos demos cuenta que si decimos tercera es porque hay 3 notas contando la nota eje. Si esto es do, entonces esta sería la tercera y la tercera nota es mi. Es importante esto, ¿por qué? Porque los intervalos, al componerse en D, disminuido, aumentado, menor o mayor, tienen 4 posibilidades de tener, digamos, un apellido. Si esta es la segunda menor, esta es la segunda mayor. Y después del intervalo mayor sigue el aumentado. Entonces, si esto nos preguntaran qué intervalo puede ser una tercera menor o una segunda mayor. La pregunta que no nos han hecho es ¿qué distancia hay de do a re sostenido?
de do a re sostenido, como es de do a re, hay solo dos notas, es una segunda. Pero ¿qué tipo de segunda es? No es una segunda menor, no es una segunda mayor, entonces es una segunda aumentada. Si por el contrario nos dicen de do a mi bemol, ¿qué intervalo hay? Como ya nos están diciendo que de do hasta mi podemos contar do, re, mi, es decir, hay una tercera, entonces tenemos que verificar en sumas de semitonos y tonos qué tipo de tercera es. Por ejemplo, de esta tecla a esta tecla, si esto se llama do, entonces esto sí se va a llamar mi. ¿Qué tipo de mi? Mi bemol, mi sostenido. Entonces miramos que do a esta tecla, que es la tercera nota, nos dará un mi bemol. ¿Por qué sabemos que eso es mi bemol? Porque es un intervalo de tercera. No tenemos que descubrir acá cómo se llaman las teclas negras. No. Tenemos que escuchar en la formulación un intervalo de tercera. Si en el ejercicio retórico, por ejemplo, hacemos este. ¿Qué intervalo hay de do a do bemol? Todos estos ejercicios son ejercicios ascendentes, aunque podemos hacerlos como segunda opción descendentes. Si lo hacemos descendente y después ascendente sería así. De do a do bemol descendente sería de do a do bemol. Eso es un intervalo de segunda menor, porque tenemos dos teclas seguidas. Es un intervalo que en números es un semitono. Pero si nos piden un intervalo ascendente desde do a do bemol, tendríamos que buscar el próximo do hacia la derecha y devolvernos, porque los bemoles bajan una tecla y los sostenidos suben una tecla. Si son aumentados, suben dos teclas, porque sería la nota real, la nota sostenida y después la nota aumentada. Eso sería, por ejemplo, do sostenido y do doble sostenido, para que pueda ser aumentada. Entonces, tenemos que de do a do bemol, que sería esta tecla, este es el do natural, la tecla real, la nota real, y para que sea bemol no importa si no es tecla negra, puede ser tecla blanca o tecla negra, pero se devuelve una tecla hacia la izquierda. Esto es un intervalo entonces de octava disminuida, porque va de do a do bemol. La octava justa sería de las notas naturales, conformada por las notas naturales de do a do, y es un intervalo que se compone de cuántos tonos y semitonos: un tono, 2, 3, 4, 5 y 6. Una octava justa está compuesta por 6 tonos. Una octava disminuida entonces va a estar compuesta por 5 tonos y medio, que sería de do a do bemol. Esto puede ser confuso porque hablamos a través de las notas de distancias y de intervalos. Tengamos claridad que cuando usamos la palabra distancia vamos a hablar de números, y cuando hablamos de la palabra intervalo estamos uniendo a la distancia las notas que hacen segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, etc. Entonces es muy importante que, por eso, para que las músicas sean matemáticas, entendamos que las notas tienen un número, que las notas hacen una distancia, que ya aplicadas sobre cualquier instrumento hacen un intervalo, que aplicadas sobre esta interiorización tienen también una nota, porque antes de las notas musicales que creó Guido Arezzo existían no las notas sino las letras musicales,
que también son el sistema americano, algo más reciente. Entonces, ejemplo, si me dan y me preguntan de do a fa sostenido, ¿qué distancia hay como intervalo ascendente? Entonces, usted cuenta las notas, la primera más la llegada a la cuarta. Do, re, mi, fa. Do, re, mi, fa. Hay 1, 2, 3, 4. Entonces es una cuarta. Pero como nos dijeron de do a fa sostenido, entonces tenemos que subir la nota natural, que es fa, una más, y llamarla con ese mismo nombre, pero ponerle una naturaleza que en música se llama sostenido. Do a fa sostenido. Es una cuarta aumentada. Está compuesta por ¿cuántos números? Los números, recordemos que son tonos y semitonos. De do a re hay un tono porque son teclas naturales y notas naturales. O sea, teclas blancas en el piano. Son notas naturales, o sea, sin alteraciones. Cuando hablamos de alteraciones es de bemoles sostenidos o dobles sostenidos o dobles bemoles. De do a re son notas naturales. Hay una segunda mayor o un tono. De do a mi, contemos que esta mano es un teclado. Entonces de do, esto sería la siguiente tecla. Entonces de aquí a acá hay un semitono. De acá a acá hay otro semitono. Entonces de do a re hay un tono. De re a re sostenido hay medio tono. Entonces sería de do a re sostenido hay un tono y medio, o de do a mi bemol hay una tercera menor, ¿sí? Porque el tono y medio puede ser segunda aumentada o tercera menor. Lo importante que es saber que estamos hablando de terceras o de segundas o de cuartas. Como necesitamos saber cuántos tonos y semitonos hay de do a fa sostenido, entonces vamos a contar. De do a re hay una segunda mayor, de re a mi ya sumamos otro tono, entonces hay una tercera mayor, y de mi a fa, en el teclado no hay teclas negras entre esas dos teclas blancas. Miren eso en el teclado, que sería esto, perdón, esto. De do a re hay un tono, de re a mi un tono, y de mi a fa hay medio. Entonces 1 más 1 más medio son 2 tonos y medio. Una cuarta son 2 tonos y medio. De do a fa, como nos están pidiendo de do a fa sostenido, agregamos medio más. Entonces tenemos un intervalo compuesto por 3 unos. Un intervalo de cuarta aumentada. De do a re hay un tono, de re a mi hay otro tono, de mi a fa sostenido hay 3 tonos. Clave que es que ustedes tengan claro que un tono tiene una tecla siempre en medio. Es decir, acá hay un tono, acá hay un tono, acá hay un tono, acá hay un tono, porque estamos dejando una tecla. Entonces, para terminar esta explicación, ¿qué es importante? Nos pidieron de do a fa sostenido. Hay 3 tonos. Y después nos pueden pedir de do a sol bemol. Resulta que sol bemol es la misma tecla que fa sostenido en el piano. Entonces, ya sabemos que de do a fa sostenido hay 3 tonos. Y de do a sol bemol hay 3 tonos. ¿Qué es lo que cambia? Que nos están diciendo que es un intervalo de do a sol. Do, re, mi, fa, sol. Entonces la naturaleza del sol va a ser sol bemol, porque la tecla natural es sol y sería una quinta justa. Y si bajamos una tecla, nos vamos a encontrar el sol bemol. Vamos a encontrar, quiere decir que una tecla puede tener varios nombres. Varios nombres. No varían los números, y si varían los nombres así,
Fíjense acá. De Do a Fa sostenido, entonces tenemos que hay un tono, dos, tres tonos. Igualmente de Do a Sol bemol hay tres tonos. Entonces tenemos como análisis final que una tecla se puede llamar de diferentes maneras. Esto puede ser Do, esto puede ser Re doble bemol. Si este es Re bemol, entonces este es Re doble bemol. Y si este es Do y este es Si, entonces vamos a alterar el Si y esto se va a llamar Si sostenido. Por lo tanto, casi que todas las teclas del piano y las notas musicales tienen varias opciones de llamarse. Tecla nota natural, nota sostenido y nota bemol. ¿Sí? Entonces es muy importante saber que una tecla del piano puede ser natural, sostenido o bemol.